Israel continúa su ofensiva en el sur del Líbano contra objetivos de Hezbollah. Entre tanto, esta organización, considerada terrorista por Alemania, confirmó la muerte de Hashem Safedin, su presunto nuevo líder. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Israel ha intensificado los ataques aéreos contra el Líbano, donde, según fuentes locales, ha destruido un complejo residencial en Beirut. La ministra alemana de Exteriores, por su parte, de visita y en la capital libanesa, advierte que el Líbano está al borde del colapso. Turquía confirma haber bombardeado posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán PKK en Irak y Siria tras el ataque perpetrado frente a la sede de las industrias de defensa cerca de la capital Ankara, que se cobró la vida de 5 personas. Venezuela y Nicaragua quedan por fuera de los BRICS por presiones de Brasil. Así se confirmó en la cumbre de las economías emergentes que tiene lugar en Kazán, Rusia. En el Líbano, medios estatales informaron el miércoles que los ataques aéreos israelíes han destruido un complejo residencial en la capital Beirut. Los ataques tuvieron como objetivo viviendas cerca de Lailaki, un suburbio en el sur de la capital. El ejército israelí había emitido previamente una orden de desplazamiento en el sur de Beirut. Advirtieron a los residentes que se marcharan mientras preparaban un ataque contra lo que aseguraron eran posiciones de Hezbollah, cuyo brazo armado es considerado terrorista por la Unión Europea y otros países. Además, Israel bombardeó también la ciudad costera de Tiro después de que se ordenara a los residentes que abandonaran esa localidad. Ampliamos informaciones sobre las operaciones militares israelíes en el Líbano con el periodista Joan Cabasés, a quien saludamos a esta hora en Beirut. Joan, buenas noches para ti. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre esta ofensiva en Tiro? Hola, buenas noches. Bueno, pues sabemos que esta ofensiva contra Tiro ha dejado escenas de desesperación. Los equipos de defensa civil han patrullado las calles de la ciudad para asegurarse de que todo el mundo había recibido el aviso israelí de evacuación. Luego, esta ofensiva tendrá graves consecuencias a nivel humanitario. Tiro es la mayor ciudad del sur del Líbano, tiene 200.000 residentes, pero es que además en Tiro se concentran miles de personas desplazadas desde otros municipios bombardeados durante los últimos meses en la zona fronteriza con Israel. De hecho, la zona que hoy ha sido bombardeada, donde Israel, como comentabais, asegura que había presencia de un comando de Hezbollah, es también el lugar donde tiene presencia una importante institución médica que acoge y atiende precisamente a estas personas desplazadas, con lo cual se da por sentado que en las próximas horas y jornadas van a llegar multitudes a Beirut después de haber sido expulsadas de Tiro. Joan, entre tanto, hoy se cumple un mes de la ofensiva israelí contra Hezbollah. ¿Qué tan debilitada está esta organización que, como mencionábamos, es considerada terrorista por Alemania? Bueno, pues se hace evidente que la milicia está muy duramente golpeada. De hecho, a finales de septiembre, Israel consiguió eliminar a Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, en un duro bombardeo contra Daje en los suburbios de Beirut. Y pocos días después, sabemos ahora que pudo eliminar a Hashem Sefadine, que era el supuesto sucesor de Nasrallah como líder de Hezbollah. Esto, sin embargo, Hezbollah no lo ha confirmado hasta el día de hoy, ya que han tardado semanas en encontrar el cuerpo de Sefadine entre los escombros en Daje. Pero vemos, a pesar de todo ello, como la milicia sigue siendo capaz de suponer una amenaza para el Estado de Israel. De hecho, hoy mismo los combates continúan con dureza en el sur del Líbano y Hezbollah está siendo capaz de abrir fuego contra tropas israelíes, no solo en el sur del Líbano, sino también en el norte de Israel. El ejército de Israel ha asegurado hace pocas horas que en el día de hoy, solo en el día de hoy, han interceptado 5 drones de la milicia libanesa Hezbollah. Seguiremos muy pendientes a la situación allí. Joan Cabasés, gracias por estas informaciones desde Beirut. A vosotros. Y hasta Beirut se ha desplazado la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, quien advirtió que el conflicto entre Israel y Hezbollah ha llevado al Líbano al borde del colapso. Baerbock visitó este miércoles Beirut para dialogar con funcionarios libaneses y enfatizó la necesidad de encontrar una solución diplomática al conflicto. Baerbock señaló que una desestabilización total del Líbano podría tener consecuencias graves para todo Oriente Medio.
Este es el cuarto viaje de Annalena Baerbock al Líbano desde los atentados terroristas del 7 de octubre perpetrados por Hamás contra Israel. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se ha reunido en Riad, Arabia Saudita, con el príncipe Mohammed bin Salman en la segunda etapa de su viaje a Oriente Medio para impulsar un acuerdo al cese al fuego en la región. Blinken vuelve a mediar en las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel, interrumpidas por los ataques de Hamás contra Israel en octubre de 2023. Horas antes en Tel Aviv, Blinken afirmó que Israel ya ha alcanzado la mayoría de sus objetivos contra Hamás. También insistió en hacer más en la ayuda humanitaria a Gaza. Asimismo, reiteró la negativa estadounidense a la iniciativa de políticos de extrema derecha en Israel de reocupar partes de la franja. Analizamos ahora esta nueva visita de Antony Blinken a Oriente Medio con Luciano Sácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University, a quien saludamos a esta hora en Doha. Luciano, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tanto se puede esperar de esta visita de Antony Blinken a Oriente Medio? Bueno, la verdad que no mucho, es la 11ª y última visita. Al parecer Blinken lo que trata es un poco de salvar la cara de la administración Biden y de su propia gestión, porque no ha conseguido ninguna de las dos cosas que se había planteado desde el principio de esta guerra, que es lograr una tregua o terminar la guerra y liberar los rehenes a través de un acuerdo de paz que se hubiera conseguido entre Hamás e Israel. Por lo tanto, es muy difícil que ahora, a pesar de que dice que Israel ha conseguido sus objetivos militares, que pueda haber una negociación, porque básicamente Israel ha eliminado aquello con los que se podía negociar. No queda claro quién es el negociador o quién podría ser el negociador de Hamás, y no parece que Israel, con lo que está pasando en el norte de la Franja de Gaza, esté interesado en negociar, sino en seguir presionando para eliminar hasta el último vestigio de los combatientes de Hamás. Por lo tanto, también, a pesar de que los objetivos que se pueden haber conseguido en Hamás, parece que Israel también tiene objetivos más amplios, que es eliminar o destruir la capacidad operativa absoluta de Hezbollah, para lo cual está llegando a bombardear ciudades como Beirut y Tiro, que no estaban en el principio en esos 10 kilómetros que quería crear como una zona colchón para evitar los ataques de Hezbollah. Luciano, tú nos hablabas de los secuestrados. Se espera también que Blinken visite Qatar. ¿Crees que puede haber algún avance en el tema de la liberación de estos rehenes ahí en Doha? Bueno, las esperanzas siempre están ahí, siempre sigue habiendo mediación, siempre Qatar está tratando de empujar junto con Egipto y Estados Unidos para que haya un acuerdo, pero como dije anteriormente, es muy difícil pensar que este acuerdo vaya a llegar a buen puerto. No hay con quién negociar desde el punto de vista de Hamás. Israel parece ser que hace ya muchos meses que ha dejado de lado esa prioridad, que la prioridad militar era la principal, y que lo ha ido empujando hasta el punto de que ya casi no se habla de conversaciones de paz, y de la única paz que se está hablando es justamente en el norte, en el Líbano, y evitar que este conflicto llegue a destruir todo el país, como está pasando con la Franja de Gaza. Luciano Sácara en Doha, muchas gracias por este análisis. Gracias a ustedes, buenas noches. Y en Turquía, el Ministerio de Defensa anunció el bombardeo de 32 objetivos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán PKK en Irak y Siria. Esto en respuesta a lo que Ankara calificó de atentado terrorista contra la principal empresa aeroespacial del país y del cual el gobierno turco ha responsabilizado al PKK. Al menos 5 personas perdieron la vida en el ataque. Un video amateur muestra lo que parece el momento de la explosión ante la fábrica de industrias aeroespaciales de Turquía. La empresa estatal está en Karamankasan, cerca de Ankara. Da empleo a más de 10.000 personas. Según los medios turcos, 2 asaltantes entraron en el complejo con armas de asalto y detonaron los explosivos, como se ve en las imágenes de la cámara de seguridad. Poco después se oyeron disparos.
Los empleados de la empresa dijeron que pasaron varias horas en refugios mientras la policía luchaba contra los intrusos. Luego los evacuaron. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibió la noticia mientras asistía a la cumbre de los BRICS en Rusia, organizada por Vladimir Putin. Condenamos este atroz ataque terrorista. Pido la misericordia de Dios para nuestros mártires. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán se atribuyó la autoría del atentado. El ministro del Interior turco prometió venganza. Estamos decididos a cortarle el aliento a quienes ataquen nuestra unidad nacional, solidaridad y fraternidad, ya sean grupos terroristas, el crimen organizado o delincuentes comunes. Industrias Aeroespaciales de Turquía fabrica aviones de combate y drones que Turquía utiliza contra los separatistas kurdos y los militantes islamistas. Ambos grupos han perpetrado varios atentados en los últimos años. Y ya nos acompaña Rosa Casals, lo que quiere decir que ha llegado la hora de la información económica y arrancamos, Rosa, en los Estados Unidos. Así es, Carol, porque fíjate que 23 economistas galardonados con el Premio Nobel en Estados Unidos apoyan el plan económico de la candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris frente a su rival republicano, el expresidente Donald Trump. En una carta conjunta publicada por medios estadounidenses, incluyendo la cadena CNN, los 23 economistas ganadores del Nobel, incluidos 2 de los 3 recientes destinatarios, calificaron la agenda económica de Harris de muy superior a los planes establecidos por Trump. Los firmantes consideran que las políticas económicas del expresidente pueden generar inestabilidad en un ámbito que justamente requiere estabilidad y seguridad. La carta es un apoyo a Harris a menos de 2 semanas de unas elecciones en las que la economía juega un papel fundamental para los votantes. Y nuestra compañera en Nueva York tiene los detalles de esa carta. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En realidad, la carta es breve, ¿no? Pero toca distintos aspectos clave en esta elección presidencial. ¿Qué dicen exactamente los economistas? Es muy breve, apenas medio folio, pero más de la mitad de los Nobeles de Economía vivos de Estados Unidos coinciden en calificar la agenda de Trump de contraproducente, mientras creen que la de Kamala Harris mejorará la sostenibilidad, la resiliencia, el empleo y la justicia en el país. Los Nobel dicen que ellos mismos tienen distintos puntos de vista con respecto a la economía, pero coinciden en que los recortes de impuestos que está proponiendo Donald Trump son regresivos y que los aranceles van a tener como resultado precios más altos, mayores déficits y más desigualdad. Es muy difícil realmente encontrar en Estados Unidos un economista, incluso los que normalmente apoyan tesis más conservadoras, que esté a favor de la política comercial de Donald Trump, un candidato que además no deja de repetir falsamente que son los países exportadores quienes pagan estos aranceles y no los consumidores de Estados Unidos. Los Nobeles, no obstante, además recuerdan que la seguridad jurídica y la certidumbre política y económica son claves para el país, algo que creen que Trump constituye una amenaza para ello. Ana, la economía de Estados Unidos está mostrando una importante fortaleza, así lo reconocía también ayer el FMI, pero nos has hablado en muchas ocasiones de desconexión, es decir, que no es lo que sienten los estadounidenses. ¿Qué es lo que no funciona de la economía en este momento? Sí, las grandes cifras de la economía son positivas. Hay crecimiento económico, hay empleo, cae la inflación. Pero luego, cada uno en su casa tiene ante sí el legado de la inflación, que no es otra cosa más que unos altos costos de la vida que se han quedado pues, cada vez más altos. Aunque el empleo es elevado y los salarios han crecido, esto último es bastante difícil de percibir, sobre todo cuando todo cuesta tanto, sobre todo los costos de cosas que son imprescindibles, como el cuidado de los hijos o los costos de la vivienda, que se han disparado. Alquilar es muy caro, comprar es casi imposible. De hecho, este puede ser el peor año para la compra-venta de viviendas desde el año 1995. Las tasas de interés hipotecaria siguen elevadas. Los consumidores tienen 1,14 billones de dólares en deuda y el 37% ha dejado exhaustos sus líneas de crédito. Interesante. Muchísimas gracias por acercarnos un poco a esa realidad en Estados Unidos.
Gracias. Más asuntos. Los transportistas de la ciudad de La Paz firmaron este miércoles un acuerdo con el gobierno que pone fin a la huelga del sector. La habían convocado en una demanda de un abastecimiento normal de combustibles afectado por los bloqueos de los partidarios del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Desde el lunes de la semana pasada, los seguidores de Morales bloquean caminos para exigir soluciones a la situación económica, aunque también buscan que se levanten los procesos judiciales por trata de personas y estupro contra el expresidente y líder del oficialista Movimiento al Socialismo. Los bloqueos en el centro del país han provocado la formación de filas extensas de vehículos en las estaciones de venta de combustible en las principales ciudades bolivianas. Y en Argentina, el gobierno de Javier Milei inició el proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas, que tiene la concesión del servicio ferroviario de carga. Así lo anunció el miércoles el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, al resaltar que la empresa no aumentó su capacidad de transporte desde 2009 hasta hoy y que en 2023 solicitó un financiamiento estatal por 112 millones de dólares. El anuncio se da una semana antes de un paro nacional de transporte en reclamo al ajuste fiscal que adelanta el gobierno. Será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió el presidente Milei el pasado 10 de diciembre. Rechazo a las sanciones unilaterales no respaldadas por Naciones Unidas que agravan la situación de la pobreza y los problemas ecológicos. Este es uno de los reclamos que se escuchan de parte de los mandatarios reunidos en la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán. Este bloque, que representa el 25% del Producto Interno Bruto mundial, tiene entre sus metas blindarse ante las fluctuaciones del dólar. Sin embargo, no hay unidad en cómo lograrlo. Se trata de la mayor reunión de líderes mundiales en territorio ruso desde hace décadas. Entre los participantes están Brasil, India, China y Sudáfrica, además del anfitrión, todos unidos por el deseo de reducir su dependencia de la gobernanza financiera y global que ejercen instituciones occidentales. Es por esto que una de las prioridades de la agenda este año es restringir su dependencia del dólar estadounidense, al igual que frente al sistema de comunicaciones financieras conocido como SWIFT. Los países necesitan el dólar, utilizarán el dólar, pero ¿les gustaría encontrar alguna manera de esquivar el dólar si lo necesitan? Creo que ese es uno de los motivos por los que los países están explorando alternativas, especialmente en los últimos años. Es la razón por la que desde 2018 los BRICS han agilizado su proceso de desdolarización a favor del oro. Esto a pesar de los precios históricamente altos del metal precioso. El objetivo de los miembros del BRIC es protegerse de las fluctuaciones de la moneda, de las sanciones y de lo que ellos consideran una coerción económica de Occidente. Unidos en la meta, pero no necesariamente en torno a una solución. Están de acuerdo en lo que no les gusta, y creo que ese es uno de los muchos obstáculos a los que se enfrentan si intentaran desafiar al dólar. El año pasado, el presidente brasileño Lula da Silva propuso crear una nueva moneda de intercambio para los miembros de los BRICS, pero los expertos creen que esto puede ser difícil y varios miembros como India muestran su interés en seguir negociando con el dólar. Una de las metas de la cumbre de este año es alejarse de la hegemonía de Occidente. Al grupo de los BRICS entraron el año pasado Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Turquía ha solicitado formalmente su entrada al grupo, mientras que Tailandia e Indonesia han expresado su interés. Este bloque en expansión representa el 45% de la población mundial y el 25% del PIB mundial. Y seguimos hablando de los BRICS, Carol, ya en el plano político. Así es, Rosa, porque el bloque de economías emergentes ha decidido intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático durante esta cumbre de los BRICS que se celebra en Rusia. La reunión marca su primera convocatoria desde la incorporación de 4 nuevos miembros: Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. Durante la cumbre, el líder chino Xi Jinping y el primer ministro indio Narendra Modi sostuvieron su primer encuentro cara a cara en 4 años. Además, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abordó la guerra en Ucrania en una conversación con Vladimir Putin, un encuentro que ha generado la indignación de Kiev. Y durante esta cumbre de los BRICS se confirmó que Venezuela y Nicaragua no formarán parte del bloque de economías emergentes. Al parecer, la decisión se tomó por presión del gobierno brasileño encabezado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien habría manifestado su descontento con Nicolás Maduro, especialmente tras su controvertida reelección. Esta decisión supone un golpe para Maduro, quien viajó expresamente a Kazán para reunirse con Vladimir Putin e intentar fortalecer la posición internacional de Venezuela.
Entre los nuevos países en la lista de posibles miembros de los BRICS se encuentran Argelia, Bolivia, Indonesia y Turquía, entre otros. Valoramos ahora esta posición de Brasil en la cumbre de los BRICS que se lleva a cabo en Rusia con el periodista Marcelo Silva de Sousa, a quien saludamos a esta hora en Brasilia. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo se puede explicar esta presión de Lula en los BRICS que dejó a Venezuela y Nicaragua por fuera del grupo de economías emergentes? ¿Qué tal, Carol? Una victoria diplomática de Brasil, la exclusión de Nicaragua y de Venezuela entre la nueva lista de países que serán asociados a los BRICS. El gobierno de Lula da Silva venía trabajando las últimas semanas para bloquear la inclusión de estos dos países que, curiosamente, el Partido de los Trabajadores de Lula había tenido relaciones históricas, pero que se han deteriorado el último tiempo. El principal asesor en asuntos internacionales de la presidencia, Celso Amorín, había dicho que Brasil no se oponía a la inclusión de nuevos países siempre y cuando tengan peso político y contribuyan de alguna manera a la pacificación en el mundo. Lo cierto es que el gobierno de Lula ha tenido relaciones que se deterioraron tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio. Lula acaba de ser acusado de ser un agente de la CIA por el Procurador General de Venezuela y las relaciones están en un nivel de deterioro avanzado. Tanto es en el caso de Nicaragua también que Brasil rompió relaciones en agosto pasado con la expulsión de su embajador en ese país luego de que Lula se manifestara contrario a la persecución de obispos y padres católicos en Nicaragua. Una nota aparte tiene que ver con la inclusión en la lista de estos 13 países que entrarán como socios en los BRICS de Bolivia y Cuba, los dos países que en la región eran apoyados por Brasil para ingresar formalmente. Marcelo, ya en el plano general se puede decir que esta cumbre representa un espaldarazo para Putin en un momento en el que se ha visto aislado por la guerra en Ucrania. Está claro que la cumbre de Kazán se presentaba como una escenificación para Putin de una muestra de poder, de que no está tan aislado como Occidente, especialmente la Unión Europea y Estados Unidos gustaría, y de hecho hay que decir que más de 20 jefes de Estado se dieron cita allí en Rusia y de países relevantes como Sudáfrica, China y también India. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que es irreversible el camino de avance hacia un mundo multipolar y de alguna manera parece haberle mostrado o enrostado a la Unión Europea y a Estados Unidos de que Rusia, tras la invasión en Ucrania y pese a las fuertes sanciones comerciales, no está tan aislado como esos sectores gustarían. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia, gracias por estas informaciones y por este análisis. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. En Ecuador, 2 ataques con explosivos dejaron un muerto y varias casas destruidas en la noche del martes. Los hechos sucedieron en la localidad sureña de Machala. Según las autoridades, los ataques están relacionados a la disputa de territorio entre 2 bandas delictivas por narcóticos, minería ilegal y contrabando. La zona permanece en estado de excepción por la inseguridad. La Guardia Civil de España ha detenido hoy a 2 hermanos ecuatorianos considerados los principales líderes de la banda criminal Los Tiguerones. Uno de los ataques más sonados del grupo terrorista fue el asalto al canal ecuatoriano TC Televisión de Guayaquil el pasado mes de enero. Habían ingresado con identidad falsa a España y seguían presuntamente coordinando actividades terroristas en Ecuador. En Chile, al menos 35 estudiantes resultaron heridos este miércoles, 4 de ellos en riesgo vital, tras explotar una bomba molotov que estaba en fabricación en un instituto de Santiago. El hecho ocurrió antes de una concentración que iba a celebrarse a las afueras del establecimiento. El Ministerio Público abrió una investigación para aclarar lo ocurrido y determinar si hubo participación de personas ajenas al instituto. El sacerdote e intelectual peruano Gustavo Gutiérrez falleció a los 96 años este martes en Lima. Gutiérrez, una de las figuras más influyentes en el ámbito teológico y social de América Latina, fue considerado el padre de la teología de la liberación, la corriente católica cuya orientación social tuvo importantes repercusiones políticas en toda la región.
Y vamos ahora a Uruguay porque este país cerró la campaña de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo este domingo. Y son dos fuerzas políticas las que tienen mayores posibilidades de llegar al poder. La coalición de izquierdas Frente Amplio lidera las encuestas en intención de voto, seguido del oficialista Partido Nacional de Centro Derecha, aunque difícilmente logren un triunfo en primera vuelta. Una situación que daría posibilidades también al Partido Colorado de Andrés Ojeda. Yamandú Orsi, delfín del exmandatario José Pepe Mujica, es el candidato del opositor Frente Amplio de la coalición que mencionábamos, lidera las encuestas. Aquí les dejamos un perfil de quién es y qué pretende en caso de llegar a ocupar el sillón presidencial. Miles de seguidores vitorean a Yamandú Orsi en el acto de cierre de campaña en Montevideo. El rojo, blanco y azul representativos del izquierdista Frente Amplio inundaron la principal avenida de la capital uruguaya. Orsi hizo mención en caso de ser electo presidente, entre otros compromisos, al diálogo, el crecimiento económico y la seguridad. El compromiso de acudir permanentemente al diálogo para llegar a los acuerdos necesarios para la construcción de un país mejor. Porque solo con crecimiento no tenemos desarrollo. El desarrollo es posible si la sociedad crece de manera pareja, si crece de manera equilibrada. Junto a su compañera de fórmula, la exintendenta de Montevideo, Carolina Cose, se postulan para suceder al actual presidente Luis Lacalle Pou. Le sigue las encuestas el nacionalista Álvaro Delgado, que para una eventual segunda vuelta cuenta con el respaldo del resto de los partidos de la coalición de gobierno. En tercer lugar, y con un gran crecimiento entre los votantes, está Andrés Ojeda, del Partido Colorado. Si ninguno de ellos supera el 50%, habrá un balotaje el 24 de noviembre. El favorito, según la consultora Cifra, es Orsi, exintendente del departamento uruguayo de Canelones, de 57 años, quien buscará volver con su coalición de izquierdas. La llegada del Frente Amplio al gobierno en Uruguay en 2005 colocó a ese país como más próximo a Venezuela, un acercamiento que se cortó con la llegada del Partido Nacional de Lacalle Pou en 2019. Además de elegir al próximo mandatario, los uruguayos deberán votar este domingo por 99 diputados y 30 senadores que integrarán el Parlamento por los próximos 5 años. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero con más informaciones en menos de una hora. Sigan con nosotros.